raros, medio preocupantes. Hay que ver cómo va evolucionando. Me preocupó a mí personalmente y quisimos hablar con él, pero nos dicen que, ¿qué dicen? Que ya no habla más esta semana. Que esta semana no habla más. Declaraciones de Juan Grabois, diciendo, más o menos, no lo estoy citando textual, me preocupa lo que está pasando, pero más me preocupa que vengan los saqueos, una cosa así. La introducción de la palabra saqueos en el discurso político argentino no es muy feliz. No. Porque ya tenemos la triste experiencia de los saqueos, que en algún momento eran fogoneados por el propio peronismo, ¿no? Para que todo se pudriera. En general, lo que se dice, pero se dice y es incomprobable, es que la gente no va a saquear a menos que vean gente saqueando. Claro. O sea, no hay o sea, a la gente no se le despierta lo de saquear a menos que vean que sucede, y por eso en aquel momento el disparador de eso fue el propio peronismo, ¿no? Con Rucauf y con otra gente que intentaba y logró desestabilizar al gobierno. ¿Cómo está la situación? No, la situación financiera es muy delicada. Y el gobierno, básicamente muy delicada, ¿qué quiere decir? Que el central no tiene reservas, lo que venimos contando. ¿Cuánto dijimos hace ya 3 semanas, 2 semanas, se acabó la guita? Sí. Bueno, ayer Silvina Batakis en el gabinete de ministros dijo, se terminó la plata, ¿qué medidas dan vuelta? Las más formales, hacer un acuerdo con los exportadores, aplicar dólar turista, todas cosas que, subir la tasa de interés, todas cosas que, como vos decís, dijimos hace 3 semanas que están en agenda. Sí. Y hoy siguen siendo un enunciado. Es que no hay capacidad de resolución, vos lo decías ayer, y es cierto. O sea, el gobierno está paralizado desde hace tiempo, nadie firma nada, y no hay capacidad de resolución. La situación financiera es muy delicada. Eso hace que las decisiones que se tengan que tomar sean decisiones que siempre van a tener un costo. Y la fragilidad o la crisis política hace que no se puedan tomar esas decisiones. Ayer contábamos algo que nos decía un director del Banco Central. Hay muchos, así que podemos ponerlo en esos términos, pero que decía básicamente... por ejemplo, un acuerdo para eliminar las retenciones, que sería una situación muy extrema, ¿no? Pero para ponerlo en la medida más extrema que se podría tomar, eliminar las retenciones no se puede tomar porque Grabois, imagínate lo que te va a decir, si está pidiendo salario universal y vos le das retenciones al campo y no salario universal, imagínate lo que pasa. ¿Lo tenés ahí a Grabois, Croma, hablando de lo que yo comentaba? Acá los gobiernos que se fueron indecorosamente fue por estallidos sociales. Es lo que pienso. Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos. Bien. Jorge, ayer en Rosario hubo gente que fue a un supermercado, gente de Castells. Sí. Que estuvo y que negociaron y que hablaron. Pero que fueron a pedir, no que asaltaron. Pero en este clima, y después está el tema de lo que te conté ayer de la matanza, de las versiones que circulan entre los policías, a los que primero les suspendieron las vacaciones y después dijeron que solo suspenden vacaciones de jefes, donde lo que se dicen entre los policías es que inteligencia habla de la posibilidad de saqueos, y ayer circulaban fotos. Un tuit circuló. En un supermercado de la zona, con gente sentada en el estacionamiento. Lo cuento como fotografía, nada más, porque me parece que lo que dice Grabois va en línea con esa, como un amague. Tiene un caldo, tiene un caldo de cultivo. Agrego a eso que me consta que por lo menos 2 de las grandes cadenas de supermercados tienen este tema como preocupación y en agenda, claro, ¿no? lógico, lo tienen que la posibilidad de que le aparezca, no de saqueos, para ponerlo en términos claros, pero sí de que esa cosa habitual y que pasa por abajo del radar en las cadenas de supermercados, que es que vaya un grupo chico a negociar un pedido de algo para un evento puntual que va a ser esa agrupación social en la zona, se transforme en un reclamo masivo frente a un supermercado. Jessica.
Sí, lo que planteaba Rolo de Rosario era una práctica que se veía mucho, sobre todo sobre fin de año, claro. Acá en la provincia de Buenos Aires, era el conurbano, que era casi una negociación con las cadenas de supermercados y que se pactaba eso y trataba de no mostrarse para no generar efecto en cadena. Lo que pasó con Juan Grabois y las declaraciones de ayer en el acto y después a la noche en C5N, es decir, no es que fue un exabrupto en un discurso. Claro. Sí, dijo lo que quería decir, digamos. Sí, exactamente, y a la noche fue mucho más duro todavía, porque a la noche es cuando hizo la declaración sobre no quería lamentar saqueos. Él sabe lo que está diciendo claramente, y lo que decían, incluso no solo en el gobierno, sino también en el kirchnerismo, donde se supone que él tiene una mayor sintonía, es que ven en él una gran sobreactuación en este momento. No dicen, está todo perfecto, no va a pasar nada. De hecho, están reclamando salario básico universal sectores del kirchnerismo, que no sería tan universal, lo están pensando mucho más acotado, están trabajando en un proyecto concreto, pero ven que ahí hay una sobreactuación y una situación enrarecida en determinados lugares. Rolo contaba lo de La Matanza. Y La Matanza es para mirar por qué. Gobierna el peronismo con Fernando Espinosa a la cabeza, que tiene una relación mala con Sergio Berni desde siempre. La vicegobernadora es de La Matanza, es Verónica Magario, o sea que ese es otro elemento político. Y ahí son las bases de el movimiento Evita, porque ahí vive Emilio Pérsico y porque su mujer, que es la Colo Cubría, no me acuerdo el nombre, todos la conocen como la Colo, está haciendo campaña para ser candidata a intendenta. Y por otro lado está Alderete, que es el jefe de la corriente clasista combativa. Entonces, ahí hay una, digamos, es un bastión fuerte, no solo del peronismo, sino de los movimientos sociales que se están desmarcando del gobierno. Entonces, es como una situación rara donde algunos movimientos sociales, que eran los aliados de Alberto Fernández o los de Cristina Fernández o Cristina, están... no quiero decir, cuando digo sobre, como que están, no digo que están exagerando, pero están tomando de repente son muy críticos. ¿Qué pasó de ayer a hoy? Más allá del dólar disparado. Hay algo, al introducirse, la introducción de las palabras saqueo puede tener, por lo menos a mí se me ocurren dos interpretaciones. Una es que sea en efecto descriptivo y que el tipo esté viendo que esto puede pasar, y la otra es que sea extorsivo. O sea, también el saqueo es un fantasma que se agita. Sí. Aun cuando a lo mejor no vaya a pasar. Lo complicado es que ya está la palabra. Sí. ¿Me entendés? Sí. Alguien de nuestra clase política dijo la puta palabra. Hay como, me haces acordar a cuando en economía, y nos pasaba mucho en el verano, cuando hay clima de aceleración de la inflación y nadie quiere decir hiperinflación. Claro. Por el riesgo, como si poner la palabra en agenda disparara la cuestión, ¿no? Acá es un poco lo mismo en un capítulo político, ¿no? El tema es que está en la calle, que lo instalaron en la calle. Esto es lo que a mí me llama la atención, Jorge. Cuando vos lo llevas a la policía, y teniendo en cuenta esto mismo que ratificaba ahora Jessica, hablábamos ayer, la mala relación de Espinosa con Berni, el clima se enrarece y mucho, porque cuando los policías empiezan a hablar del tema, es que la calle está hablando del tema en esa zona en particular. Y hay mucho efecto contagio en estas cosas. Si no sale alguien a decir que esto no va a ocurrir, dirigentes a plantear que lo de Grabois fue un exabrupto, el caldo de cultivo se sigue generando. Lo que pasa que ahí ocurre lo mismo que con las medidas económicas, ¿no? ¿Quién sale a decir que lo de Grabois es un exabrupto? O sea, lo tiene que decir el propio Grabois, ¿no? O el presidente. O el presidente, bueno, podría decirle. ¿Y a vos te parece que si el presidente dice eso, le da tranquilidad a la sociedad? ¿A cualquiera de ustedes le parece? Bueno, estamos hablando... No, el presidente, ese es el dilema que hoy tenemos. El presidente no tiene poder. No tiene más palabra. Punto. No tiene poder. Sí. No es un problema de palabra. Sí. Bueno, si tiene poder, tiene palabra. Sí. No tiene poder. El presidente hoy, lo hemos dicho esto, es el presidente formal de la Argentina. El presidente real, la presidenta real es Cristina, que lo empujó hasta el abismo casi, pensando que no iba a llegar, y yo no sé si no va a llegar.
Y ahí después se va a arrepentir todo el mundo, la propia Cristina más que nadie, porque ella quiere despegarse de lo que está pasando. Ahí decíamos, bueno, ayer el dólar blue terminó en 317 pesos. Sí. 317 pesos. La situación financiera es muy compleja. Se anuncia una reunión del gabinete económico esta mañana, de la que va a salir un paquete de medidas ayer. Yo ayer te contaba que se anunció ese dólar turista y todavía no se lo habían avisado a Batakis, no habían tenido, quienes tenían la idea no habían tenido un contacto con Batakis, Lamens no había tenido contacto con Batakis sobre el tema, y ahora se empieza a diluir esa reunión casi unos minutos antes de que empiece a las 9 y algo de la mañana, a decir que después no va a haber conferencia de prensa y que probablemente tampoco haya anuncios, que los anuncios podrían ser dentro de unos días, en el medio de un mercado lleno de rumores horribles sobre medidas financieras más regulatorias, más duras, ojo, porque también empiezan a pegarle despacito a una situación no alarmante, pero sí que ocurre, que es que también hay salida de depósitos de los bancos, ¿no? Hay alrededor de unos 40 millones de salida de depósitos de los bancos, son muy pocos para los depósitos que tiene hoy el sistema financiero, que además yo creo que están sólidos y bien respaldados, pero la desconfianza empieza a llegar también, a sumarse también a ese nivel. Carlos Heller es diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja y a la vez presidente del Banco Credicop. ¿Cómo andas, Carlos? La Nata te habla, ¿bien? Sí, ¿qué haces, Jorge? Sí. Difícil Bien. Confundirte, así que no le puedo errar nunca. No entendí. La voz es inconfundible. Ah, bueno, muchas La gracias. habla, digo, No, igual me presento, vos sabés. Escúchame, vamos a empezar por esto último que dijo... ¿Qué dijo Cecilia? Cecilia. Dale. Lamento decirle que no es así. El sistema financiero tiene récord de depósitos. Sí. Récord de depósitos. Y este mes en particular, y lo digo desde la experiencia que manejo concretamente, de los datos que veo todos los días, los depósitos no han dejado de subir desde el primer día del mes. Así que no sé qué dato tendrá Cecilia, pero me permito decirle que no estoy de acuerdo con ese dato. En el sistema financiero, ella dijo, no hay ninguna intranquilidad y sería un error crearla. El problema del sistema financiero es el exceso de liquidez que tiene. Ese sí es un problema. Porque la demanda de crédito no está a la altura de los depósitos que hoy tiene el sistema. Los depósitos que tiene el sistema también tienen que ver con la emisión, entonces hay todo un problema de cómo funciona la economía que daría para que charláramos horas, pero el sistema financiero tiene los niveles de mora más bajos de la historia. Dato importante porque marca cómo están los deudores del sistema, en primer lugar las empresas, pero también las personas que operan con el sistema. Y no solo tiene el nivel más bajo de la historia de mora, sino que tiene el nivel de cheques rechazados más bajo de la historia. No hay prácticamente cheques rechazados sin fondos hoy en el sistema financiero. Es un Carlos, dato real. Sí, Cecilia Bufflet te saluda. ¿Qué tal? Ahí, pensando en esa situación, es cierto, hay una cantidad de pesos que en el sistema financiero y hay y todos esos datos que dice Heller son ciertos. Ahora, el punto ahí es cuánto te preocupa la situación de los dólares y de las reservas del Banco Central. ¿Cuánto te preocupa la fragilidad vamos a eso. Sí, yo del contesté central? lo otro. Sí. Está bien. En cuanto a la posibilidad de una devaluación, básicamente. Voy a hablamos de cosas que no se pueden encarar sin datos, ¿no? Leo título de un diario. La deuda pública total de la Argentina es récord y ya representa más de 8 veces el préstamo con el Fondo Monetario. Sábado 16 de julio. Fresquita. Entonces le pedí a mi gente que lo analice. En términos reales,
la deuda pública total de la Argentina, toda, en pesos, en dólares, medida contra el producto, que es lo que hay que medir, los valores absolutos, Cecilia, vos sabés que no sirve, porque si no, la deuda de Estados Unidos es enorme, pero el problema es cuánto es la deuda respecto del producto bruto. Hay que siempre, las cosas hay que medirla con algo. La deuda externa, la deuda total pública de la Argentina, pasó del 89,8% del PBI en diciembre del 2019 al 80,1% en marzo del 2022. Bajó. Sí. Pero además de eso, en diciembre del 2019 el 70% era en moneda extranjera y en marzo del 2022 el 55% es en moneda extranjera. Es decir, que el nivel de exposición que el país tiene respecto de los dólares, además de que tiene renegociada toda su deuda y no tiene vencimientos en dólares hasta el segundo semestre del 2025, que empiezan a vencer los bonos, y hasta el segundo semestre del 2026, que empiezan a vencer los créditos con el Fondo Monetario Internacional. Sigo. La Argentina tiene, según dijo ayer el presidente de la Cámara de Exportadores de granos y oleaginosas, 25 millones de toneladas de soja no comercializadas, que al precio de hoy representan 15.000 millones de dólares. Por dicha importación le ingresarían al Estado 3.675 millones de dólares por las retenciones. Convertidas a pesos al tipo de cambio mayorista de hoy, serían unos 475.500 millones de pesos, algo así como el 6% de la recaudación total del primer semestre del 2022 y alrededor cerca de 1 punto del PBI, pensado en términos de déficit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa, Carlos, es que uno tiene... Déjame dar un dato más y paro. Dale. Uno más, para mostrar la complejidad de la situación. Importaciones de combustibles, primer semestre del 2021, 2.280 millones. Primer semestre del 2022, 6.609 millones. Diferencia, 4.329 millones. No atribuibles a ningún fenómeno. Sí podría ser atribuible a nuestro atraso en hacer el gasoducto, Vaca Muerta, etcétera. Pero estoy comparando primer semestre de 2021 contra primer semestre de 2022, 4.329 millones más que salieron y pudieron salir y se pagaron todo para que la Argentina no tenga problema en el invierno, los argentinos no pasemos frío en el invierno y la actividad económica no se resienta por falta de combustible. Ahora te escucho. No, pensaba que la deuda en términos del PBI es más baja, como vos decís, es lo que explicaba todo el tiempo Martín Guzmán para defender su gestión. Ahora, el dilema que tiene Argentina es que nadie le presta eso. Nadie le presta. ¿Y cómo le van a prestar si está súper endeudada? Bueno, por eso. Nadie primero, le va a prestar por mucho tiempo. Y el otro capítulo es que el campo tiene ese nivel de dólares guardados en silo bolsa. Lo contábamos el fin de semana en PPT. Ahora, todas las negociaciones para que esa soja se liquide y esos dólares ingresen quedan trabados por las decisiones políticas que se bloquean unas a otras. ¿Qué se puede hacer para...? A ver, yo te digo, yo sí. Opino, no voy a ser tan pretencioso. El Banco Central sacó un plazo fijo, que es bautizado domésticamente, le decimos el plazo fijo chacarero, por el cual cualquier integrante de la cadena agrícola, hasta creo que 500 millones de pesos, puede constituir un plazo fijo con los pesos que le liquidan por su exportación, que se ajusta por la variación del tipo de cambio, es decir, un seguro contra devaluación. Por lo tanto, ese chacarero o ese acopiador que hoy tiene soja guardada, esperando una devaluación, yo digo que está haciendo incluso un mal negocio,
porque está corriendo el riesgo de lo que está pasando, que es la baja de los precios, y que la devaluación no se produzca y su ecuación termine siendo peor. El Estado le está diciendo liquide, y yo le garantizo que al vencimiento del plazo fijo se lo liquido al valor que exista en ese momento del dólar. Es decir, si hubo una devaluación, usted no perdió, pero garantizó el precio que hoy tiene en el mercado internacional. Ese plazo ¿Hay fijo alternativa? está en funcionamiento desde finales del año pasado. ¿Cuántos plazos fijos de eso Muy tomaron pocos. productores en el Muy técnico? pocos. ¿Y por qué te parece que fue así? Y porque hay una apuesta a la devaluación, porque no se conforman con un seguro por si no se devalúa. Quieren forzar que haya una devaluación. Está claro por qué no pasa. Si no, no tiene sentido. Porque si yo te garantizo que el resultado es el mismo, y vos no lo haces, si hubiera devaluación, porque el Estado apunta a que no va a devaluar. Y entonces dice, es como cuando se hacen los contratos de dólar futuro. Cecilia debe saber bien cómo funciona eso. El Banco Central le dice a alguien que es un importador, que quiere estar asegurado, dice, mire, yo le digo que el tipo de cambio a fin de año va a estar a tanto. Y le firmo un contrato. Y si está a más le pago, y si está a menos usted me paga. ¿Sí? Y funciona. Averiguá que el año pasado hubo muchísima gente, Jorge, que hizo contrato de seguro de cambio y perdió y pagó, y el Banco Central tuvo ingresos importantes por eso, pero es como los que van al casino, solo cuentan cuando ganan, ¿eh? Escúchame, yo no sé si vos tenés en mente, pero está bueno para ilustrar la situación. Sobre 100 mangos que un ganadero o que un chacarero exporta, ¿cuánto le queda a él y cómo le pagan el dólar? No. ¿Cuánto le quedan a él? Yo no tengo ese detalle, pero el dólar se lo liquidan al tipo de cambio mayorista que corresponde, el que está vigente. Lo que yo te puedo decir, porque si no juntemos todas las noticias, que con ese tipo de cambio pareciera que el negocio no está mal, porque tenemos récord de venta de maquinaria agrícola, récord absoluto, histórico. Vos sabés que la Argentina tiene varias empresas que fabrican cosechadoras, sembradoras, etcétera. Que hace 3 o 4 años estaban todas, la que no estaba concursada estaba caminando por el precipicio. Y ahora están vendiendo a 8 meses de plazo mínimo de entrega. Están todas sobrevendidas. Hay una explosión de compra de maquinaria agrícola de todo tipo. No parece ser un indicador de que el negocio no ande. Jessica. Sí, no, también está el tema de la brecha cambiaria, porque recién defendía Heller. Claro. ¿Qué tal, Jessica? Vos, sí, primero me presento. Defendía el tema de la liquidación del campo al precio del dólar oficial del Banco de la Nación. Digo, hay una brecha cambiaria enorme también. Pero sí, ya lo dijimos y es así. Pero eso es, hay una brecha cambiaria enorme que, ¿quién dice que está bien? Porque nosotros tenemos que pensar en términos de una nación y de todos los actores de esa nación. Cuando se cambia el tipo de cambio oficial, sube el precio de lo que se importa. Y lo que se importa influye en las líneas de producción y en los productos que nosotros luego consumimos. Y todas las veces que se devalúa por este tipo de situación, el pato lo paga la gente. Pero entonces, en realidad lo quería llevar a otro terreno que me parece que es la base de todo y es político. Digo, pues efectivamente la Argentina tiene un problema económico, sobre eso se le monta una situación ahora de crisis cambiaria, financiera, pero la base sigue siendo un gran problema. No, cambiaria, político. Financiera no, saquen financiera. Bueno, pero no tiene posibilidad de financiarse. La desesperación que yo noto en el gobierno hablando con funcionarios es que no hay... No, pero que cuando uno dice crisis financiera, eso tiende a pensar que hay problemas financieros en el sistema. No, de financiamiento. Claro. Sí. Pero volviendo, le quería hacer la pregunta sobre lo político, que insisto, es la base de la situación, y es un poco, por supuesto, es público las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, más allá de que volvieron al diálogo, pero ahora todo el mundo se está preguntando por qué Cristina Kirchner no sale públicamente a respaldar a Batakis. Le quería preguntar, ¿por qué cree que pasa eso y si considera que es absolutamente necesario que lo haga?
perdón, hace 15 días el problema era que, o 20, que no dialogaban, y ahora Sí. es porque ella no explica. El sistema de gobierno de la Argentina es unipersonal, no nos engañemos. Tampoco nos podemos engañar de dejar de reconocer el peso que tiene Cristina en las decisiones que se toman en la Argentina en todos los órdenes. Porque nos pasamos hablando de eso buena parte del tiempo todos. Pero yo voy a decir lo que yo creo. Para mí, la unidad del espacio que se llama Frente de Todos es fundamental para que este proceso pueda salir adelante. ¿Cómo se da esa unidad y cómo sus principales intérpretes la administran y cómo que hacen público? Por ejemplo, para mí, y yo sé que para ustedes no, es una buena noticia que no trascienda lo que hablan. Porque Igual, hablan de que Carlos, están- discúlpame, te interrumpo un segundo. Carlos, todo lo que nosotros decimos del gobierno, o por lo menos el 90%, Claro. nos lo cuentan ustedes, vos sos consciente de eso. Yo no, O sea, no, bueno, no, te digo no, ustedes... porque ustedes. No, y bueno, está bien, ¿qué querés que te diga? Lo cuenta tu gobierno, digamos, no vos. Sí, bueno. Ahora, algunos integrantes puede ser, sí. Y sí, obvio, ¿de dónde lo vamos a sacar? No es que nos sentamos y lo Y inventamos. bueno, pero esperá, yo te puedo decir, mirá, tengo acá adelante, Patricia Bullrich dijo que se quiere hacer cargo ya de la gente porque el país se desangra. No, está bien, pero eso es una declaración política, ¿yo qué tengo que No, ver con la Patricia declaración Bullrich? política de la presidenta de la principal fuerza Sí, de está oposición bien, de la está bien. Argentina. Está bien, es, ¿Y sabés es un qué me llama es la un atención, estilo, si vos me Jorge? preguntás, Pero- es un estilo que a mí no me gusta. Es O sea, parec- me parece tremendista al pedo. Te digo Sí. realmente. O sea, ahora, eso no tiene que ver con lo que estamos hablando, que es que La hay una... gente no puede esperarnos a nosotros hasta el 2023. ¿Y eso te parece muy distinto de lo que dice Grabois ayer? ¿Y yo quién te dijo que estoy de acuerdo con lo que dijo No, Grabois? no. Porque Bueno, ya que estamos, contanos, ¿qué pensás de lo que dijo Grabois? A mí, ¿sabes qué me preocupa? Que me parece que metió la palabra saqueos en el discurso político y que esa palabra no estaba todavía. Sí, habló de sangre en las calles, dijo, yo no comparto ese discurso, entiendo lo que Grabois representa, los sectores que representa, y además entiendo que son los que peor la están pasando, y entonces ciertas cosas uno las trata de comprender. Yo no hablo de esa manera, no me gusta esa manera de hablar y creo que no ayuda esa manera de hablar, para que quede absolutamente claro lo que pienso. También entiendo la presión que debe tener de lo que él representa. Pero efectivamente, el Frente de Todos es una coalición que está llena de matices y que no van a dejar de existir nunca, porque cuando dejan de existir deja de ser una coalición. Yo vi el otro día, un poco porque a veces los ejemplos, en España, Sí. Podemos hizo una manifestación contra el incremento de la participación de España en la OTAN. Una marcha, una movilización pública. Sí, sí. Y Podemos tiene altísimos cargos en el gabinete de España y hizo una manifestación en contra de una decisión política del gobierno de España. Y no se rompió la coalición por eso. Porque la coalición no es una unión de iguales, sino de parecidos. Y los parecidos tienen diferencias. Hay que tratar de que esas diferencias sean las menos posibles y también, más que que no haya diferencias, lo que hay que tratar es que existan las instancias donde las diferencias se resuelven, o se administran, o se acuerdan. Ahora Creo que de eso se trata. está citando un caso justo que no es que le está yendo bien al socialismo en España. De hecho, para hacer un paralelismo, perdieron hace poco Andalucía, que es como si el peronismo perdiera la matanza en la Pero provincia de ustedes Buenos agarran Aires. siempre la mala, pero No. vienen de ganar. Antes gobernaba la derecha en España, ganaron los socialistas y con la coalición, y pierden alguna elección, es cierto, pero siguen gobernando y siendo mayoría. ¿cómo se sale de Porque esta yo no le brecha? estoy-
¿Cómo se sale de esta brecha y cuánto crees? ¿Cuál brecha? De la brecha cambiaria. Bueno, hoy sí, perdón. ¿Y cómo crees que cuántas chances hay de que el gobierno pueda evitar una corrección ordenada o pueda lograr una corrección ordenada del dólar? Porque a ver, hay un indicador que históricamente lleva el Banco Central, que se llama tipo de cambio real competitivo, que analiza el tipo de cambio de cada país, de los países de acuerdo al flujo comercial que la Argentina tiene. Es decir, ¿qué le pasa al peso frente al real? Y eso incide en el X% que es el comercio que tiene Argentina con Brasil. Y qué le pasa al peso con la moneda china, y eso incide y así sucesivamente, y cómo evolucionan los costos internos, y con eso el central históricamente analiza y da un indicador que se llama tipo de cambio real competitivo. Ese tipo de cambio real competitivo está en un nivel estable hace bastante tiempo. Es decir, que la Argentina no necesita devaluar para que sus productos sean competitivos en los mercados internacionales. Tanto es así que tenemos récord de exportaciones. Sí, también es cierto que la inflación hasta acá, que hay una diferencia con la inflación. No, pero yo hablo de volúmenes, tenemos récord en volúmenes. No, hablo del dólar, ¿no? Que el atraso con respecto a la inflación es de más o menos 25%, y que el acuerdo con el Fondo Monetario dice que el dólar tiene que seguir la inflación, y eso no está ocurriendo. Por suerte. Sí. A ver, creo que, porque pongámonos de acuerdo, y es muy interesante tu pregunta, porque es algo de lo que yo vengo insistiendo muchísimo. Históricamente en la Argentina, cuando se explicaba por qué subían los precios, nos decían, es por los salarios. Suben los salarios y eso va a los precios. Ahora todos sabemos que los salarios trabajosamente se van recomponiendo detrás de los precios. Nos decían que era por el tipo de cambio. Vos acabás de reconocer que el tipo de cambio está 25-30% atrasado respecto a la inflación. El oficial, sí. Sí, el tipo de cambio. Sí. Nos decían alguna vez que era por las tarifas, la incidencia de las tarifas. Las tarifas todos sabemos que están atrasadas. Nos decían que era por la emisión monetaria. Y vos sabés que en el último año la emisión monetaria y la base monetaria están por debajo de la inflación. En todos los casos, la inflación parece tener un comportamiento autónomo de los factores que históricamente explicaron por qué había inflación. ¿Y por qué pensás que se produce? Porque hay puja distributiva y porque hay instalación de expectativas, que son las dos cosas que determinan eso. Porque si no, no tiene explicación. Porque cuando vos decís, Jorge, que alguien se estoquea y se sienta sobre el producto, está haciendo eso. Cuando el comerciante remarca porque no sabe si la reposición la va a poder hacer y por las dudas sube el precio, está haciendo eso. Eso es lo que se llama expectativa. Sí. Sí, la inflación depende de la psicología. No en eso estamos de acuerdo. Y la inflación depende de la psicología. Sí. Yo no estoy diciendo que estamos en Disneylandia. ¿Vos pensás que el acuerdo con el fondo es incumplible o que habría que reformularlo? A ver, voy a decir lo que ya dije otras veces, no sé si con vos lo dije alguna vez. No. Con el fondo lo que no hay que tener es deuda. Primera cuestión. Sí, está bien, claro. Muy bien. No, pero es un dato, porque si no habría que haber tomado el crédito con el fondo. Es un disparate haber tomado ese crédito con el fondo. Segundo, con el fondo los acuerdos nunca son buenos. Tercero, este acuerdo que hizo la Argentina es el acuerdo menos malo posible. Es un acuerdo que se puede transitar. No tiene exigencias de ajuste, tiene una disminución para este año de 0,6 del déficit fiscal primario. Fíjate que es menos que lo que le ingresaría a la Argentina simplemente por la liquidación de la soja que no está liquidada, para decirlo, para tomar un valor que lo dimensione. Es perfectamente cumplible sin tener que ajustar.
que es el gran problema. Porque acá tenemos una cuestión que voy a también repetir. Ingresos versus egresos. Si vos tenés más gastos que ingresos, tenés en un país 4 posibilidades. 1, aumentar los ingresos. 2, tomar deuda. 3, emitir. Y 4, achicar los gastos. La discusión que tenemos con lo que es la oposición es que la oposición quiere achicar el déficit, bajar los ingresos recortando impuestos, no emitir, y entonces quiere que lo que haya en la otra punta es un gran ajuste del gasto. Y esa es la diferencia de fondo que tenemos política. ¿Y qué quiere Batakis? Nosotros creemos que ese ajuste del gasto, cuando vos te metés de verdad en el gasto es principalmente jubilaciones, todo lo previsional, el gasto es todo lo que tiene que ver con la seguridad social, el gasto es salud, educación, ciencia y tecnología, y todo lo otro que se discute es chauchi palito en el gasto, aunque hace mucho ruido y yo no digo que no haya que discutirlo. Jessica. Sí, quería retomar, pero por sí o por no, la pregunta que me quedó pendiente respecto a... Yo nunca contesto sí o no, porque es difícil. Pero esta es muy fácil. Si vos crees que es absolutamente necesario que Cristina Kirchner diga públicamente que respalda las medidas que toma Batakis. No, yo creo que es absolutamente conveniente que Cristina Kirchner y Alberto charlen todo lo que tienen que charlar y que las medidas que se llevan adelante sean consensuadas. No me contestaste. Sí. No, te dijo que no. Sí. Bien. Que no es necesario, dije que no, lo dije primero, dije no. Sí, lo que quiero es tal cosa. No entendí la primera parte. Y la segunda es, ¿estás a favor del salario básico universal ahora? No te puedo contestar sí o no eso. No, explícalo. No, claro. A ver, yo tengo una visión de fondo en este tema de que el salario básico universal como solución estructural es una mala solución y que creo que tiende a estratificar la división entre los ricos y los pobres en la Argentina y en el mundo. Para mí, en el mundo está pasando algo parecido a lo que pasó con la Revolución Industrial. Cuando fue la Revolución Industrial, la gente de entrada rompía las máquinas, porque veían la máquina el enemigo que lo dejaba sin trabajo. Hasta que cambió y empezó a pelear por la jornada de 8 horas. La jornada de 8 horas resolvió el problema en aquel momento y permitió una redistribución de las horas trabajables entre los más cantidad de trabajadores y se terminó el problema que había. Yo creo que hoy la enorme influencia de la tecnología en todos los procesos productivos, de distribución, etcétera, hacen imprescindible discutir la jornada de trabajo sin reducción del salario y crear nuevos puestos de trabajo para que la gente tenga trabajo real, bien remunerado y protegido por las leyes. Mientras tanto, porque eso no se hace de un día para otro, crear mecanismos de contención social es imprescindible y es una responsabilidad del Estado. Creo que debe ser mecanismo que el Estado administre y controle, porque son recursos públicos y tiene que ser así. Pero es una responsabilidad del Estado cuidar que la gente tenga mínimos de supervivencia que eviten además males mayores. Eso es lo que yo creo. ¿Entró en algún momento algún proyecto del gobierno respecto a la reducción de horas de laburo? Vos sabés, en el año 1992, Floreal Gorini, que vos sabés quién es. Sí, claro, cómo no, de las cooperativas. Sí. Así es, Floreal Gorini, que fue diputado 2 años reemplazando a Meijide, presentó un proyecto en 1992. Ah, mirá. Mirá vos. ¿Qué pasó? ¿No le dieron lo tengo pelota? ahí porque lo estoy tomando como referencia para trabajar en esa idea. No, porque es una idea que está buena para discutir y podría ser... Para discutir. Podría ser una manera Jorge, de terminar con la desocupación, sí. Claro, Jorge. En realidad de crear empleo genuino por la desocupación es bajo. Así es. Vos pensá esto. Hoy, yo siempre lo doy como un ejemplo. Vos te sentás en la computadora, entrás en el hiper, super, donde haces las compras, haces la compra, apretás la tecla, sale disparado, y en el otro lado, imagínate que llega, lo toma un robot que va por las estanterías, carga la mercadería
en una caja, mientras tanto va actualizando el stock de cada cosa para avisar lo que hay que reponer y no. Llega, se empaca y un dron te lo trae a tu casa. ¿Cuánto falta para eso? No, muy poco, muy poco. Muy poco. Desaparecen las vidrieras, los locales comerciales, etcétera, etcétera. Lo que ya está pasando con alguna de estas prestadoras de servicios es muy parecido a esto que te digo. ¿Cuánta falta para que la gente deje de ir a los bancos? Nada. Muy bien. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer con toda esa gente? Y hay que capacitarla en otra cosa, hay que capacitarla... ¿Y qué cosa? Porque integrarla a la modernización. Hay que reducirla, no da la cuenta si no reducir la jornada de trabajo. Bueno, también, claro, puedes crear un nuevo turno, sí, es verdad, sí. Claro. No da la cuenta si no creas... Yo sé que hace muchos años una vez fui al Mundial de Fútbol de Francia y me llamó la atención que en el estadio que habían construido, donde se jugó la final, el hermoso estadio, ese que está cuando uno va desde el aeropuerto hasta París, había molinetes con lectores electrónicos, pero en las puertas había personal que te cortaba la entrada a la vieja usanza. Y yo pregunté por qué era, y dijo, para mantener los puestos de trabajo. Sí, está bien, pero inventar un trabajo... Mira, no, vos lo sabés... Pero te lo digo, pero yo no quiero inventar trabajo. Vos sos un tipo izquierda y entendés lo que voy a decir. El laburo le da identidad a la gente. Le da identidad y le da dignidad. Sí, señor. Y no tenerlo es perder ambas cosas, ¿me entendés? Sí, señor. O sea, si vos le creás a un tipo un laburo que en el fondo es superfluo, porque como no lo pudiste echar, le tenés que hacer... El mismo tipo se siente humillado. ¿Qué es lo que está pasando, yo creo, en algún lugar con el tema de los planes y de... que es algo que envilece al que lo da y envilece al que lo recibe. La gente tendría que estar laburando, no tiene que estar... Estoy de acuerdo. Si yo empecé diciendo eso, Jorge, el ejemplo que te di es el tema de que si vos todo lo vas haciendo con la máquina, ese tipo se hubiera quedado sin trabajo. Yo no digo que esa sea la solución final. La solución final, por eso yo digo, se me ocurre que una de las maneras de crear trabajo... reducir la hora de laburo. Está bien. Alguna vez se pasó de 12 a 8, ahora se pase de 8 a 6 o a 5 se haga... Ahora, no se puede hacer en un país eso, te lo advierto. ¿Por qué? Porque te saca de competencia en los costos. Francia lo intentó en su momento con el gobierno de Jospin y tuvo que dar marcha atrás porque quedó descolocada internacionalmente con Alemania. Entonces, son resoluciones que tiene que tomar, se tienen que tomar a escala global para que puedan ser efectivas realmente. El mundo, porque además no es un problema de la Argentina es un problema global. Sí. Pero no es otra discusión, porque la Argentina, 40% de pobreza. Tenés... Muchachos, si nosotros en esta charla pudiéramos arreglar el país y el mundo, seríamos maravillosos. Así que es un intercambio lindo que estamos teniendo, muy, muy saludable. Sí, no, pero lo que decía es, una cosa es el avance de la tecnología y que tenga que transformarse la jornada laboral o el empleo y demás, y otra cosa es un país que además tiene un problema muy fuerte de pobreza, de marginalidad, de estructuras de movimientos sociales que manejan planes, y ahí está la discusión del salario universal. No mezclemos. Yo dije, entre las cosas que dije, que yo creo que los planes en mi opinión los tiene que administrar el Estado, porque es el que pone la plata, y me parece que los movimientos sociales tienen que ayudar a la organización de actividades productivas que esas personas tengan y generar realmente... Hay tantas cosas que se podrían hacer creando trabajo genuino, que yo creo que se puede mejorar mucho. Pero además porque comparto lo que dijo Jorge, el trabajo no es solo una remuneración. No, claro. El trabajo es un ordenador de la vida. Perdón por porque volver te a ordena cosas... hasta la hora que te levantás y a la hora que te acostás y lo que comés y genera hábitos sociales de convivencia, de participación, es un montón de cosas. Disciplina, yo no quiero abusar, yo siempre cuento una anécdota de mi casa. Mi papá era mecánico,
trabajaba, tenía con 2 hermanos, tenían un taller. Y el taller estaba en Manuela Pedraza y Kramer. Y nosotros vivíamos en Florida. Entonces venían a las 12, cerraba el taller, y 12:20 llegaban a casa en un solo auto que venían los 3 hermanos. Y nosotros teníamos que estar ahí todos preparados, porque a las 12:20 se comía. Y porque mi papá comía y después se acostaba, dormía media horita la siesta, y a las 2 en punto, 2 menos 10, pasaba mi tío a buscarlo, de vuelta. Y todo eso era un ordenador, mirá cómo lo recuerdo tantos años, era un ordenador de la vida familiar. Sí, que se ha perdido como referencia, como decís, pero quiero volver a temas más mundanos, y básicamente hoy a la mañana, antes de empezar la radio, yo hablaba con un economista que pertenece al Frente de Todos, y como escenario él me decía, la verdad es que yo cada vez más creo que el escenario más probable o más positivo que podemos tener es el de quedarnos con un dólar paralelo en torno a los 300 pesos, y con una inflación del 7% acostumbrados ahí, sin que eso se espiralice, eso como el escenario más positivo. No estoy de acuerdo, no sé quién es el economista, ni lo quiero saber. No lo vamos a decir tampoco, ni me interesa. Pero no estoy de acuerdo. No hay ninguna economía que pueda funcionar con el 7% de inflación estabilizada. Absolutamente. Carlos, pero ¿cómo la bajas? Claro, ¿cómo ves vos? Recién hablamos del dólar. Espera, déjame que te diga esto. Recién hablamos del dólar oficial. Ahora, acá, ¿cómo bajás el dólar financiero y el dólar paralelo? Lo tenés que bajar. Está bien, pero ¿qué medidas ves vos que pueda tomar el presidente o la ministra de Economía para eso? Lo tienen que bajar. La inflación recién dijimos, y ustedes por lo menos no me lo contradijeron, que las tradicionales causas motorizadoras de los aumentos de precios no son válidas en este análisis que estamos haciendo. Por lo tanto, tenés que ir a un proceso hay 2 maneras de encarar esto. Las políticas de shock, personalmente soy enemigo porque son siempre recesivas y siempre tienen un costo social altísimo, o una política de gradualismo donde vos vayas descendiendo. Esto que había empezado en marzo y que podía ser un camino, que vos vas descendiendo y que entonces este año tenés 55 y el año que viene 45 y el otro año 38 y vas en un proceso de descenso de expectativas y de acomodamiento de esas expectativas. Pero lo que yo digo es que estabilizar una economía de 7% de inflación nos lleva a una situación de descontrol total. Eso tiene que ser corregido. A mi juicio tiene que ser corregido con gradualidad. ¿Pero qué medidas ves que se pueden tomar en el corto plazo? Las primeras son ordenar la macroeconomía, que yo creo que se ha avanzado muchísimo en eso, que son fundamentales para poder seguir avanzando. Y segundo, hay que poder controlar las expectativas, que si el gobierno dice no voy a devaluar, no estén todos los operadores creyendo que sí va a devaluar o haciendo todo el jueguito posible para lograr que devalúe. Y está bien, pero vos sabés también que la palabra, la credibilidad se adquiere. Si el gobierno perdió la palabra, es muy difícil. El gobierno, manejo de tipo de cambio, cumplió todo lo que dijo. ¿Y por qué pensás que la gente no le cree? Si te lo digo te vas a enojar. Por nosotros, por los medios. Claro, porque estoy todo el día machacando la cosa. Escúchame. El Banco Central emitió 1 billón de por los pesos. Canales, seguro que tengo en todo lo mismo. La pantalla diciéndome todos los del No. Carlos, tenés un montón de canales que dirían lo contrario. C5N, el otro C5N que hay. pone el dólar ilegal todo el tiempo. Está bien, pero el dólar ilegal es el dólar real, Carlos. No, ¿quién te dijo que es el dólar real? Ese es el error, Jorge. Ese es el error, que lo oficial es lo que está mal y lo ilegal es lo que está bien. Carlos, porque lo oficial vos me vendés a 120, voy para allá con una varilla. Perdón, la Argentina tiene una moneda que se llama peso y el dólar es una herramienta para el comercio exterior. El dólar ilegal se vende 3 millones de dólares por día y el dólar del Banco Central son 1.000 millones de pesos por día. 1.000 millones de dólares por día. ¿Y el financiero, Carlos? El
financiero es muy poco también. Es muy poco también. Pero vos decís, el dólar es para las operaciones de comercio exterior. A nosotros nos estalla todos los días un mensaje o una reunión o una pyme que nos dice que no le dan dólares para pagar el comercio exterior. Pero no es, los dólares no es a 130... Puede ser que haya una pyme que te mande un mensaje. ¿Cómo que no es cierto? No, eso es cierto, perdón, Carlos. ¿Cómo que no es cierto? ¿Vos decís que hoy son normales las importaciones en Argentina? Y tenemos récord de importaciones, estimada amiga. Sí, con 2.000 millones de importaciones que son... 2.000, sacalo 2.000. Por energía, Perdón, y bueno, mirá, exacto. Sacalo 2.000. Sí. Te quedan 6.400 millones. Acá tengo, si querés, todo el detalle. Pues es que a mí, en general, me gusta trabajar con detalles. En junio, las exportaciones alcanzaron a los 8.432 millones y las importaciones 8.047. Ambas registraron máximos históricos. Claro. La balanza comercial tuvo un déficit de 115. Bueno, pero paremos ahí para no poner datos las importaciones se incrementaron 44,6 respecto a igual mes del año anterior. Como consecuencia de una suba de 26,4 en precios y de 14,6 en cantidades. Mirá. Es decir, que importamos más que hace un año. Si nosotros le sacamos... Yo estoy los datos oficiales. Sí. Con relación a mayo del 2022, todos los usos económicos registraron variaciones positivas. Combustibles y lubricantes más 156%, claro. Vehículos automotores de pasajeros 54%, piezas y accesorios para bienes de capital 32,8%, bienes de capital 29,9%, bienes intermedios 25,8%, bienes de consumo 23,3% y resto 5,6%. Si las importaciones... ¿Saben qué es eso? Mayormente las cosas despachadas por servicios de couriers. El último ítem que marcas, al que ahora se le puso alguna limitación en cuanto al financiamiento. Y me parece muy bien. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Lo que digo es que tenés récord de importaciones con 2.000 millones de dólares. Pero déjame terminar. Con 2.000 millones de dólares que son energía. Si vos sacás esos 2.000 millones de dólares que son energía, tenés 6.500 millones de dólares de importaciones que no son consistentes con el nivel de exportaciones que estás teniendo. Yo te lo dije de entrada cuando te leí lo de las exportaciones y las importaciones, y te dije más, que te dije que el primer semestre la Argentina había tenido, comparado con el primer semestre del año anterior, 4.000 millones y pico de dólares más de salida. Está bien, Carlos, para no perdernos el número, porque nadie entiende una mierda lo que estamos diciendo. Bien. Yo esto te lo pregunto, estamos en un bar, en la calle, yo te encuentro, vos sos el gobierno. Alguna vez lo hacíamos. Por eso te estoy diciendo, te lo pregunto, yo no tengo problema en volver a hacerlo, hablamos y tomamos un café cuando quieras. Cuando quieras. Vos, ¿sabés la sensación que me da, que también me pasa cuando hablamos con mucha gente del gobierno? Y realmente, bueno, yo hablo, y Jessica y Cecilia lo hacen todo el tiempo, que no son conscientes de la situación, ¿me entendés? Que están negando una situación. Que es como estamos que discutiendo las causas de la situación, y en todo caso, cuando tenés conciencia de las causas, podés discutir los remedios. Pero a 2 años y medio de gobierno no se debería estar discutiendo los remedios más que las causas. No debería haber ya un diagnóstico de la causa. Sin discutir las causas, pero claro, además, por eso yo no 2 soy años y parte medio del gobierno. Yo soy diputado, yo soy está bien. opinando. Está bien. No, Escúchame. yo no formo parte del Poder Ejecutivo, no estoy en las reuniones Está claro. Yo soy un diputado nacional. Escuchame una cosa, este tema de que empezó a salir ayer, de que se busca desde algunos sectores del gobierno una especie de acuerdo de unidad con la oposición, ¿es así? ¿Y vos qué pensás? Si es así o no, no lo sé. Yo pienso que no hay palabra más hermosa que consenso. Es hermosísima la palabra consenso. Pero los consensos se tienen que construir sobre la base de algún punto en común,
sobre alguna cosa. Sí, claro. Y es muy difícil consensuar cuando alguien te dice lo que hay que hacer es cerrar el Banco Central y liquidar el Estado. Ah, bueno, pero estás dando un ejemplo de un freak. Bueno, las otras dicen con otras palabras más o menos lo mismo. Hay que dejar de emitir, hay que y dejar de emitir no Cuando vos vendría. decís ordenar la macro, no estás diciendo dejar de emitir. Me pidieron mi opinión. Sí, pero cuando vos decís ordenar la macro. Ojalá y se pueda consensuar. Y dije, no hay palabra más hermosa que el consenso. Pero es difícil consensuar cuando, voy a sacar el ejemplo que di para que Jorge no me diga que elijo un free. La discusión que tenemos todos los días en el Parlamento, en la comisión que yo presido, que es la de presupuesto nada menos, está dado entre, por ejemplo, nosotros queremos aprobar el impuesto a la renta extraordinaria y tenemos una oposición absoluta que nos impide que lo tratemos. Nosotros queremos tratarlo, que ya tiene media sanción del Senado, de la creación de un fondo con los que evadieron para generar los fondos para pagarle al fondo. Tenemos mucho tiempo porque hasta el 2026 no le tenemos que pagar y no tenemos los acuerdos para poder tratarlo. Entonces, nosotros tenemos, la oposición nos dice lo siguiente en síntesis: queremos que se elimine el déficit fiscal, se bajen los impuestos y se aumenten los subsidios. Y con esa ecuación es muy difícil avanzar. Nosotros creemos, yo creo, que la Argentina, como pasa en el mundo, necesita siempre, en todos los casos, en la historia universal, las políticas, las leyes se hacen para proteger a los más débiles y para ponerle freno a determinados excesos de acumulación. Si no, no se puede funcionar. Si el mercado asigna, la cosa no tiene arreglo. La acumulación sigue hasta el infinito. La única manera de reasignar es con leyes, con regulaciones. Si vos estás en contra de las regulaciones, es difícil consensuar. Nada más. ¿Hay que intentarlo? Sí. Ojalá tengan éxito. Carlos, te agradecemos la comunicación, viejo. Un abrazo. Otro para ustedes. Carlos Heller, quien hablaba, diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja y a la vez presidente del Banco Credicop. Se lo dije a él hace un segundo, a mí me asombra, lo que más me asombra de todo esto es la distancia. La distancia. Porque te digo, yo conozco a Heller hace 40 años, no sé, 30 y pico. Yo creo que él cree en lo que dice, ¿eh? No creo que esté hablando de que nos esté careteando ni nada. Capaz hay cosas que no dice, pero eso es normal. Pero cree en lo que dice. Y entonces me asombra la distancia. ¿Me entendés? La distancia. Pero no entre lo que nos cuenta, que entre lo que nosotros mismos percibimos. Sí. Todos los días, andando por la calle. Vos venís de Citibel. Sí. Lo que vemos todos los días, Jorge. Lo que vemos todos los días. Y además, si vos estuviese... Sí. Estaba hablando. En la calle hay una miseria inédita. El conurbano, la economía de subsistencia, el gran salario universal, es el narcotráfico. Las masacres vinculadas con venta de drogas se repiten todos los días. Hay cosas que no se vieron nunca y todos los empresarios con los que hablamos sobre los problemas que tienen para producir y por ende para dar empleo, te dicen que ni en el 2001 tuvieron estos obstáculos. Esto es lo insólito, que se pongan a hablar de números y de cuentas cuando no ven lo que está pasando en la calle. Cuando ayer hablábamos en Solo una vuelta más con un productor de papel higiénico, remarcó 20% en el último mes por el alza de los insumos. Y estamos hablando de una inflación del 8%. Digo, se escudan en números que no se condicen con lo que estamos viviendo. No, lo que quiero decir es que hay toda una cosa que es absurda, que tiene que ver con la idea de que la prensa genera toda esta situación. Sí. Pero lo que quiero decir es esto: si nosotros dijésemos todo el tiempo cosas como esta, pero al mismo tiempo el dólar no sube, al mismo tiempo el gobierno cumpliese con lo que dice, quedaríamos con unos idiotas. Claro. Entonces es un absurdo todo lo que pasa. 3 minutos pasan de las 11 de la mañana.